Buenos días, iglesia. Bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal. Estamos con ustedes desde The Prayer House Church acá en Toronto, Canadá. Y felizmente nos tocó un día hermoso acá. Tenemos varias visitas. Bienvenidos a todos que están acá. Y mira, estamos siguiendo con esta serie que empecé recién, creo que es recién la tercera sesión, si lo puedo poner de esa forma. No solamente leyendo la vida de Jesús, sino viendo cosas de lo cual, mira, les voy a ser sinceros. Esto es algo que yo enseñé, si no me equivoco, unos 4 o 5 años atrás, pero en esa época yo no tenía un entendimiento de esto que yo tengo ahora. Incluso ya hasta diría que quizás me equivoqué un poco. Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 4. Estamos viendo instancias donde Jesús dice o hace algo que para nosotros quizás no tiene sentido en nuestra cultura, porque siempre estamos leyendo las escrituras a través de estos ojos, esta vista, esta perspectiva moderna, pues del siglo XXI, y en mi caso, a alguien que se ha criado todavía en Canadá, para muchos de ustedes en Latinoamérica, pero nadie se ha criado en Judea, en el primer siglo después de Cristo, obviamente. Entonces hay muchas historias y muchas cosas que Jesús hace y dice que quizás nosotros lo interpretamos de una cierta forma. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! O quizás, ¿para qué dijo esto? Y más o menos yo diría, en inglés se dice el hint, o sea, ¿qué sería hint en español? Como la pista, como algo interesante que solo se entiende cuando ves la reacción de la gente. Como por ejemplo la vez pasada que hablamos sobre cuando Jesús llamó a Natanael como ser su discípulo, solo al decirle yo te vi antes de conocerte, ahí se le prendió el foco diciendo tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que para nosotros sería, mira, Jesús ni siquiera ha hecho ningún milagro, todavía no ha sanado ningún enfermo, no ha resucitado ningún muerto. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que este hombre frente tuyo es Dios, hecho carne solo con el decir, oh, yo te vi antes de conocerte? Vemos de que eso está relacionado con la idea que los judíos tenían de Dios, de lo que conocemos el día de hoy como el Antiguo Testamento. Para ellos se llama el Tanaj. Ahora, algo más o menos parecido sucede acá, pero mira, no es ningún secreto de que los judíos estaban esperando un Mesías. En el hebreo, Mesías significa el ungido de Dios, específicamente. Pero para la gente que estaba en este momento bajo la opresión del Imperio Romano, ellos estaban esperando un Mesías militar, más que todo. Si se supone que esto va a ser un descendiente del rey David, también estaban esperando un rey físico, una figura política y militar que iba a votar a los romanos de esa tierra de Israel, establecerse como el nuevo rey de Israel y tener una teocracia, básicamente. Esa es la idea y eso es el Mesías que ellos querían, un Mesías para ellos. Que esto no pertenece a todo el mundo, solo para los judíos. Entonces me acuerdo que la última vez que di esta enseñanza, esto para los que ya se fueron a Lucas capítulo 4, esto empieza en el versículo 16. Ahora Jesús, como él hacía su trabajo, era un carpintero, pero también cada Shabbat, los que se acuerdan, el Shabbat es sábado y los judíos no trabajaban en ese día. Eso era su día de reposo, como Dios mandó a Moisés. Entonces él no estaba haciendo sillas o mesas en el Shabbat. En el Shabbat era muy común de que él era invitado a las sinagogas. Las sinagogas eran básicamente la versión judía de iglesias. En vez de reunirse los domingos como nosotros, se reunían los sábados. Entonces era costumbre que se turnaban entre ellos para leer una parte del Tanaj, de lo que es nuestro Antiguo Testamento. Y todo era asignado. O sea, no era como ahora que casi siempre yo mismo veo, sabes que yo quiero enseñarles sobre esto, sobre el otro, algo que me llamó la atención o que yo creo que les va a ser interesante. No, el rabí, antes de que la congregación se reunía, decía, el día de hoy Jesús, tú vas a leer en este caso, fue el libro de Isaías. Y también en esta época no existían los capítulos. Nosotros estamos acostumbrados a Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? En esa época no existían capítulos ni versículos. Simplemente decían, así como dice el profeta Jeremías, como un ejemplo. Y la gente que literalmente pasaban casi todo su tiempo estudiando esto mucho más profundamente que nosotros, entienden, yo sé que esto viene de este libro, de este profeta o de este salmo. Entonces a Jesús le toca lo que para nosotros
es el libro de Isaías capítulo 61. Obviamente no lo dijo así. Le dijo, a ti te toca esta parte, este párrafo del libro de Isaías. Y dijo, ya, perfecto. Obviamente, todo designado no solamente por el rabí, sino por Dios. Entonces a Jesús le tocó, dice que Jesús llegó a Nazaret, la ciudad donde él se había criado, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, el Shabbat, y se levantó a leer. Esa era la parte, él se levantaba de su asiento, subía al frente, así como acaba de hacer ahorita, por ejemplo, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito esto, 18. El Espíritu del Señor de Adonai está sobre mí. También se puede decir el Espíritu Santo está sobre mí. Porque Él me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Acá, en mi versión que yo estoy leyendo, lo traduce Evangelio directamente, porque en la traducción literal es buenas nuevas. En el griego, buenas nuevas es evangelion, de donde sacamos esta palabra, Evangelio. Y también acá dice, Él me ha ungido. O sea, los judíos interpretaban esto. Y también, si tienen sus videos con ustedes, pueden ir a Isaías 61, versículo 1. Esto es copia. Exactamente, está leyendo de Isaías 61, versículo 1. O sea, dice que, porque Él me ha ungido. O sea, los judíos sabían de que esta parte de Isaías era una profecía especialmente del ungido de Dios. O sea, ¿el quién? El Mesías, el Mesías. Entonces Jesús está leyendo eso. Él me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, esto es el versículo 20, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de sus palabras, llenas de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Otra traducción, ¿el hijo del carpintero? Ahora mira, yo les voy a ser sincero, cuando la primera vez que di esta enseñanza, hace como 4 o 5 años atrás, yo asumí de que estaban todos hablando, al contrario, mal de él, porque él estaba diciendo, cuando él dice, hoy se ha cumplido esta palabra, ellos sabían de que eso era una profecía sobre el Mesías. O sea, estaba muy claramente diciendo Jesús, yo soy el Mesías. Es la primera vez en su ministerio, básicamente el día 1 de su ministerio, que está proclamando así directamente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Entonces él les digo, porque Jesús continúa con su prédica pequeña, porque era costumbre de que después de leer esa parte del Tanaj, tenían como un sermón, como una enseñanza chiquita, o sea, sobre ese pasaje. Sin duda me citarán ese refrán, médico, cúrate a ti mismo, esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí, en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ustedes hablan del profeta Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapeta, que queda en el norte de Israel, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, que vino después de Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, solo Naamán, el sirio. Ahí recién mira el versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira o de enojo cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hacia la cumbre del monte, otra traducción dice al barranco de la ciudad, sobre el cual estaba edificado su ciudad, para tirarlo desde ahí. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. O sea, mira, la idea equivocada que yo tuve muchos años atrás era de que la razón por la cual querían literalmente matar a Jesús era por el hecho de que él estaba proclamándose como el Mesías. Yo me equivoqué porque yo estaba confundiendo eso con un asunto que sucedió en el Evangelio de San Juan. Cada vez que Jesús proclamaba que él era Dios, dice que los judíos agarraban piedras para matarlo.
Pero eso es otro asunto, eso es Jesús proclamando de que Él es Dios. Acá está proclamando que Él es el Mesías y ahí no se enojan. Hasta dice que se maravillaban a la sabiduría que salía de su boca. Y dice, todo ese párrafo que acabo de leer, y le llama la atención, porque para nosotros quizás no tiene sentido. Ok, está hablando de que, básicamente está diciendo que la gente que no son judíos fueron sanados. Por ejemplo, dice que en la época, para los que no saben esta historia, les cuento rapidito. Hay una historia del profeta Elías, esto viene en el libro de Primera de Reyes, donde él va al norte de Israel, a este país se llama Sidón, y él se encuentra con una viuda, con su hijo, y Dios le dice, pídele a esta viuda que te dé algo de comer. Entonces le pide, por favor, ¿me podrías dar algo de comer? Él dice, Señor, cuánto quisiera, pero solo tengo un poco de harina y aceite para hacer un poco de pan, solo para que yo y mi hijo podamos comer. Lo comeremos y de ahí vamos a morir de hambre. Y Dios hace un milagro, no les voy a contar toda la historia, pero el punto es de que Dios hace un milagro de provisión para que esta viuda y su hijo no mueran de hambre. Y después el profeta que viene con la doble porción de la unción de Elías, Eliseo, también dice, había muchos leprosos en Israel. Los que no saben lo que es lepra, es una enfermedad que literalmente te pudre la piel. Eventualmente hasta se te caen los dedos. Había muchos leprosos en Israel. No había cura para eso. Ahora, el día de hoy, existe, en inglés se llama Hansen's Disease. Y al día de hoy se trata con antibióticos. ¿No? Tú vas a al Shoppers Drug Mart y pum, se te cura. Pero en esa época no existía esa tecnología. Entonces, si tú tenías lepra, ya. El único que te puede sanar es Dios. Dice que había muchos leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fueron sanados, solo este hombre llamado Naamán, el sirio. Y me acuerdo, creo que fue unos 2 años atrás durante el COVID que di una prédica sobre Naamán, pero para resumir muy rapidito, él era el comandante del ejército asirio que atacaba a Israel. O sea, literalmente el archienemigo de los judíos. Pero a pesar de eso, Dios muestra su gracia hacia él y a través de Eliseo le da un mandato diciendo, si tú quieres ser curado de tu lepra, que había cubierto todo su cuerpo, yo quiero que tú te mojes, básicamente, te sumerges en el río Jordán 7 veces y a la 7ª vez que sales vas a estar sano. Y al inicio se enoja porque dice, yo pensé que este profeta simplemente le iba a pedir a su Dios que me sane y ¡pum! Ya, sano. Pero me está diciendo que tengo que meterme en este río tan sucio, tan rico. Yo tengo ríos incluso más bonitos y más limpios en mi tierra. Y se va enojado. Pero uno de sus soldados le dice, maestro, por favor, considéralo. Si este profeta te hubiera dicho que hagas algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho para sanar tu lepra? Dijo, bueno, claro. Bueno, te ha dado una tarea muy fácil. Literalmente es un maño. ¿Por qué no lo intentes? Mira, si no funciona, después lo matas, pero al menos intenta, ¿no? Entonces, ya, bueno. Entonces se sumerge 7 veces y se sana. Está diciendo, eso era no solamente un gentil, un hombre que no era un judío, sino alguien que estaba en contra de los judíos. O sea, Dios está mostrando su gracia y su misericordia a alguien que literalmente no lo merecía. Jesús está haciéndoles dar cuenta en este contexto, haciéndoles acordar de que Dios no solamente está mandando el ungido, el Mesías para ellos, sino específicamente, mira, hay mucha gente acá, dice, en su propia tierra un profeta no ha recibido, o sea, muchos de ustedes, judíos, por lo cual se supone que el Mesías vino para salvarlos, no lo van a recibir cuando viene. Yo estoy diciendo, yo soy el Mesías y no me van a recibir. Pero hay mucha gente afuera, gentiles, no judíos, que según tú no merecen la gracia de Dios, ellos sí me van a recibir. Entonces los judíos no se enojaron por el hecho de que Jesús proclamó ser el Mesías. Era por el hecho de que él estaba diciendo, yo vine para el resto del mundo también, porque muchos de ustedes no van a creer en mí. Y ese orgullo que estaba entre ellos, porque estaban acostumbrados a esa burbuja que nosotros somos mejores que todo el mundo, por el hecho que dice la Escritura, es que Dios nos eligió. Sí, claro, porque la salvación empezó con los judíos. Dios eligió al pueblo judío para traer el Mesías al mundo, pero nunca era el plan de Dios que se quedara dentro de esa burbuja. Los mismos judíos se habían inventado ese concepto de que Dios solamente vino por ellos. Desde el inicio Dios le prometió a Abraham, a través de tu semilla, tus descendencias,
incluyendo el Mesías, yo voy a hacer que tú seas una bendición para todo el mundo. Pero a los judíos de esta época no les gustó ese mensaje. Entonces Jesús se sienta ahí en el asiento de Moisés. Para los que no saben, esto es un detalle más que tengo que decirles. En las sinagogas de esa época tenían el asiento, se llamaba literalmente el asiento de Moisés, que estaba al frente de la congregación, ahí detrás del púlpito, así como tenemos esto, por ejemplo. Ahí solo se sentaban dos personas. Uno era el rabí, que estaba de cargo de la sinagoga, y según la tradición judía, cuando eventualmente venía Moisés de regreso, cuando resucitaban los muertos después de que venía el Mesías, que el mismo Moisés tenía que ponerse en ese asiento porque él era como un representante o el Mesías. O sea, él lo llamaba el asiento de Moisés. O sea, Jesús, era un invitado, no era el rabí que estaba de cargo de la sinagoga. Cuando él se sienta ahí, dice que todos los ojos se fijan en él, y cuando él proclama, esta escritura se ha cumplido ahora. Fue muy obvio para ellos, quizás no para nosotros cuando leemos esto por la primera vez, para ellos era muy obvio, él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y si tú tienes que resumir todo este pasaje que acabamos de leer, es así. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, pero muchos de ustedes no lo van a creer. Entonces, por esa razón, Dios ahora está invitando a todo el mundo a recibir la salvación. Si ustedes no quieren recibir la gracia, si no quieren recibir sanidad, no hay problema para Dios. Él va a extender eso a los que, según ustedes, no lo merecen. A los gentiles, a los que necesitan, que están de hambre y que están en necesidad espiritual de Dios, ¡boom! Dios les va a satisfacer ese hambre. A los que están llenos de enfermedad, porque mira, el pecado mismo es una maldición. Dice Romanos que a través del pecado vino la muerte. A los que están desesperados por sanidad, Dios también va a extender a ellos, aunque a ustedes les guste o no. Ahí recién se le prendió y dice que se llenaron de ira. ¿Por qué? Por su orgullo. Dijeron, no puede ser que Dios viene para ellos, solo para mí. Dios, el Mesías es nuestro Mesías, ¿para qué merece el resto del mundo? Entonces Jesús estaba destruyendo todos los conceptos que ellos tenían, quizás por siglos, por generaciones, de lo que debería ser el Mesías. Está diciendo, ¿ustedes quieren que yo mate a todos los romanos? No, yo vine para salvar a los romanos también, esos que te oprimen, sí, que literalmente te hacen bullying todos los días, que te roban con tus impuestos, que te matan por desafiar al emperador de Roma. No, yo vine también para salvarles a ellos. Y van a ver, mira, todavía quedan un montón de historias cuando Jesús extiende su mano a los mismos enemigos, a los romanos. Incluso se queda asombrado a la fe que tienen estos romanos en contraste de la fe que tienen muchos de los judíos. Porque es cierto que los primeros seguidores de Jesús todos eran judíos, pero desafortunadamente la mayoría de los judíos en la época de Jesús lo rechazaron como el Mesías. O sea, ¿acaso Jesús no cumplió su misión? ¿Falló en algo? No. Era profetizado desde también el mismo libro de Isaías 53 que él iba a ser rechazado por su propia gente. Juan, en su evangelio, en Juan capítulo 1, él dice que él vino, el verbo se hizo carne, vivió con nosotros, y él vino a su pueblo, a su gente. Pero el mundo no lo reconoció y lo rechazaron. Pero eso tenía que suceder para que el resto del mundo viera y reconozca su necesidad por un Salvador, por el ungido de Dios que vino especialmente, dice, para proclamar las buenas nuevas, el Evangelio, para anunciar este Evangelio a los pobres, no solamente pobres financieramente, pero Jesús dijo en Mateo, por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que otra forma de decirlo, bienaventurados, bendecidos son los que reconocen su necesidad espiritual de Dios. A ellos les pertenece el reino de Dios. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, no cautivos físicamente, no los que son esclavos a Roma, sino los que son esclavos a la maldición del pecado y la muerte. Recuperación de la vista a los ciegos. Jesús también sanaba ciegos, pero también estaba refiriéndose a una ceguedad espiritual, los que no pueden ver la verdad de Dios.
poner libertad a los oprimidos. Así igual, la maldición del pecado y la muerte, para proclamar el año favorable del Señor, que ahora en este tiempo Dios ha enviado a su ungido, su Hijo, Jesús, el Verbo hecho carne, para salvar a su pueblo. Desde el inicio, algo que me llamó la atención mientras que creo que di esta prédica de la Navidad, si no me equivoco. Desde el inicio, María y José, cuando estaban teniendo a Jesús, sabían quién era este niño, que no era un cualquiera. Incluso María, obviamente, el mensaje fue muy obvio para ella, porque el ángel apareció, Gabriel apareció cuando estaba despierta, le dijo: tú vas a tener este hijo, él va a tomar el trono del rey David, va a ser el rey de Israel, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder altísimo te cubrirá. Este niño dentro tuyo va a ser llamado el Hijo de Dios. Pero cuando ella cuenta esto a José, su comprometido, él se asusta. Entonces el ángel también tiene que aparecer a él, pero no cuando está despierto, sino cuando está dormido. Porque quién sabe cómo había reaccionado si estuviera despierto. Él le dice: no tengas miedo, no temas, no tengas temor de casarte con María. Ella no te fue infiel. Ese bebé que está en su vientre es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha ungido. Y tú lo llamarás, y mira, para nosotros no tiene sentido porque dice: lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si lo lees en el idioma original, tú llamarás a este bebé Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le estaba diciendo: este no es un bebé cualquiera. El Mesías, el ungido de Dios, es Dios que vino a ti específicamente para salvarte. Nunca queremos terminar ninguna prédica sin esta oportunidad para todos ustedes que están viendo esto a través de Zoom y Facebook Live, los invitados, incluso los que van a ver estos videos años en el futuro después de esto, para recibir ese Dios que es unido, como dice Filipenses, que Él no, siendo Dios en su naturaleza, no tomó eso como algo de que aferrarse, sino se hizo. Él tomó la forma de un siervo y Él fue obediente hasta la muerte en una cruz. Ustedes viendo esto, estoy segurísimo que la mayoría de ustedes no son judíos, somos gentiles, ¿sí o no? Bueno, Jesús acá mismo, en el día 1 de su ministerio, está diciendo: yo vine por ustedes, yo vine para salvar a ustedes. Y si mi pueblo me rechazó, espero que ustedes no hagan lo mismo, no cometan ese mismo error. Esta gente que estaba llenos de ira, de orgullo, Dios demanda: humíllense, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus pecados, porque nuestro Dios es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y los limpiará de toda maldad. En este momento, donde sea que estén en este momento, haz eso ante Dios. Yo no les tengo que repetir así como un loro. Ustedes no saben lo que está en su corazón, en todas las formas que ustedes, como dice Romanos, que todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios. Todos quedamos cortos de ese estándar divino que Dios tiene desde el inicio. Entonces por eso Él dice: vengan ante mí, arrepiéntese, humíllense, yo sanará tu tierra, yo sanará tu corazón. Vengan ante Dios, dice, así como dice el Salmo 51, Dios, Señor Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Límpiame, dame un nuevo corazón, crea en mí un corazón puro, para que yo pueda adorarte, yo pueda servirte así como tú lo mereces. Y así como dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, di esto: yo confieso con mi boca de que Jesucristo, el Mesías, es el Señor, Él es Adonai, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Espíritu Santo es el mismo Espíritu que ungió a Jesús, que vino sobre Él como Mesías, como el Christos en griego. Ser un cristiano es un pequeño Cristo. Yo quiero que tú también me unges a este mundo que está lleno de tinieblas y oscuridad, que está bajo que está oprimido por esta maldición del pecado y la muerte. Yo quiero ser un pequeño Cristo en medio de esas tinieblas, una luz que brilla porque tú ahora habitas en mí. Lléname, líbrame, Señor, para que yo también pueda proclamar a todo el mundo que tú viniste por ellos. Ahora yo quiero que tú me unges para proclamar esas buenas nuevas.
Damos toda la gloria y la honra a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.